otros quieren democratizar el régimen, algunos son ultranacionalistas que quieren distanciarse de Rusia, pero lo que tienen en común todos los opositores al régimen de Yanukovych es la acusación compartida de que es un régimen sumamente corrupto. Entonces este símbolo en ese sentido es importante. Por otro, no sé si realmente, digamos, haga sus necesidades de un retrete de oro, pero que sea verosímil la afirmación ya es significativa. Despilfarro, pues no. Sí, es significativo, ¿no? Pero además, el problema con que el tema se resuelva en el Parlamento es que la oposición está contando con una división dentro de las filas del oficialismo, y uno no puede garantizar desde la oposición eso. De hecho, por el momento, salvo que haya congresistas oficialistas que crean que Yanukovych va a caer, por el momento Yanukovych es el que tiene prebendas que dar, dado que está en el gobierno. Entonces estamos hablando que la oposición también está altamente dividida, o sea, y es difícil que se ponga de acuerdo también, ¿no? Están de acuerdo en que quieren que se vaya Yanukovych, hasta ahí van a seguir juntos. Una vez que se vaya, va a pasar probablemente, no lo sé con certeza, pero habría que recordar que ya pasó algo parecido en Ucrania. En el 2004 hubo una revolución democrática, en teoría, que digamos propicia la caída de un gobierno al que se acusaba de autoritario, y luego las fuerzas de oposición se dividen y empiezan a atacarse mutuamente y acusarse de prácticas autoritarias y corruptas, y eso permite la llegada al gobierno de Yanukovych. Entonces, si llegara a salir Yanukovych del poder, ¿qué garantía hay de que no vuelva a ocurrir lo mismo? Muy bien, nosotros nos vamos a ir hasta Rusia. El estudiante que mató a un policía y a un profesor en una escuela, destacada por ser muy aplicado, según la policía, el móvil serían las bajas calificaciones que había recibido. Los alumnos de una escuela del norte de Moscú fueron presos del miedo y la angustia luego de ser víctimas de un tiroteo perpetrado por uno de sus compañeros de clase. Tras ser liberados, los estudiantes hablaron del terrible momento que les tocó vivir. Señalaron que el atacante, identificado como Sergei Gordev, de entre 15 y 16 años de edad, los tuvo atrincherados por varios minutos y tomó de rehén a un docente. Todo parecía tranquilizarse hasta que llegaron agentes policiales. Sin embargo, Gordev disparó contra el profesor y un policía, los mismos que murieron en el acto. Otros policías intervinieron hasta que lograron reducir al adolescente. Este incidente, que ha sido calificado de tragedia por el mismo presidente ruso Vladimir Putin, quien lamentó las 2 muertes, deja interrogantes al respecto. Las investigaciones preliminares apuntan a que se trataría de venganza. Algunos de sus compañeros de clase describieron al atacante como un joven retraído, poco tolerante a las bajas calificaciones, aun cuando era considerado un excelente alumno por la mayoría de profesores. Muy bien, y a través de un comunicado difundido en webs yihadistas, Al-Qaeda rechazó cualquier vínculo con el Estado Islámico de Irak y el Levante, que lucha contra otras facciones rebeldes en Siria. La red terrorista Al-Qaeda negó en un comunicado tener vínculos con el Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIL, facción que busca combatir al gobierno sirio, pero que además ha generado una lucha interna entre rebeldes debido a los atroces métodos utilizados contra sus rivales. Al-Qaeda no es responsable de sus acciones, no nos informaron de su creación, no les asesoramos, precisa la nota difundida en medios digitales yihadistas. Vale recordar que en noviembre el Frente al-Nusra fue designado como única filial de Al-Qaeda en Siria, aunque el líder de ISIL, Abu Bakr al-Baghdadi, haya señalado que juntos hacen el Estado Islámico de Irak y el Levante. Y es que el conflicto interno entre este grupo y otras facciones de rebeldes han dejado en el último mes más de 1.747 personas muertas, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Del total de desaparecidos, por lo menos 217 son civiles que murieron en el fuego cruzado, mientras que se calcula que casi 23 fueron asesinados por el Estado Islámico de Irak y el Levante. La estadística de la ONG con sede en Londres ha tomado en cuenta a las víctimas de las zonas de Alepo, Homs, Hama al-Raqqa, Idlib y otras ubicadas al norte de Siria. De otro lado, la secretaria general de Asuntos Humanitarios y coordinadora del Socorro y Emergencia, Valerie Amos, lamentó que Ginebra II no haya hecho nada por solucionar los problemas humanitarios en Siria. Además, anunció la aprobación de 11 intervenciones inmediatas en zonas asediadas que busca desmilitarizar escuelas y hospitales y atender rápidamente a las 7 millones de personas que necesitan ayuda. Muy bien, y eso cuando en Siria continúa pues la violencia, había un nuevo ataque, según estaba leyendo, de esos barriles
bomba, que es el nuevo sistema, la nueva manera de asesinar personas del régimen de Bashar al-Assad. Pero estábamos comentando qué puede pasar para que Al-Qaeda no quiera saber nada del que, al igual que él, está en contra de la oposición. Claro, ¿qué tan brutal deben ser tus métodos para que Al-Qaeda tome distancia porque te considere demasiado extremista y muchos consideren que Al-Assad es un mal menor comparado contigo? Digamos que... Malo, malísimo. Sí, es gente de una torpeza política, además, que por suerte para la humanidad, ¿no? Porque en lugar de concentrarse, por ejemplo, en derrocar al régimen de Al-Assad para luego tratar de pelear, si quieren, con las demás facciones vencedoras por establecer un emirato islamista radical en Siria, ellos lo que les preocupa es, ahí donde tienen presencia, empezar a construir ya ese emirato radical, expulsando otras fuerzas de oposición. Entonces han terminado creando dentro de la guerra civil entre opositores y aliados del régimen de Al-Assad una segunda guerra civil dentro de la oposición, y donde tienen influencia, abusan de la población, tienen una visión extremista de la ley islámica que va en contra de las tradiciones locales. Entonces nadie los quiere, pero el problema es que tienen mucho apoyo exterior. La gran mayoría de sus integrantes no son sirios y siguen llegando, incluyendo voluntarios de Europa. Entonces, y sobre todo de Irak, ¿no? Tienen una oferta creciente de milicianos, porque si debieran depender de los recursos que logran, obtener de su presencia en Siria y del apoyo social en Siria, ya habrían sido derrotados. En comparación con Al-Qaeda, ¿estamos hablando de un número mayor de integrantes, más poderoso? A nivel local, sí. Lo que pasa es que Al-Qaeda, lo que distingue a Al-Qaeda de otros grupos extremistas es que grupos extremistas como los talibanes son un grupo de lucha por, desde su perspectiva, liberar a Afganistán, pero solo Afganistán de la presencia extranjera, de la presencia occidental. Al-Qaeda quiere crear un Estado Islámico global. Paradójicamente, sin embargo, en los casos de Siria e Irak, Al-Qaeda es la que propone que las organizaciones sean independientes, que la organización de Al-Qaeda en Siria sea fundamentalmente una organización compuesta por sirios, y lo mismo en Irak, compuesta por iraquíes. Pero Al-Qaeda en Irak se convierte luego en Al-Qaeda en Irak y el Levante, y empieza a actuar en Siria, y ahí es cuando empieza a tener fricciones con el mando central de Al-Qaeda. Pero el punto es que el mando central de Al-Qaeda en realidad comanda muy poco. Las ramas locales, que son autogeneradas, no le obedecen. Más bien acá las víctimas pues siguen siendo la población civil que sigue sufriendo toda esta violencia. Muy bien. Luego de 6 años, la justicia francesa iniciará el proceso contra un exfuncionario del gobierno Hutu de Ruanda. Es acusado de complicidad durante el genocidio que dejó más de 800.000 muertos en el año 1994. Francia iniciará este martes el proceso judicial contra Pascal Simbikangwa, el ex jefe de la Agencia de Seguridad Interna de Ruanda, quien es acusado de complicidad en el genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país africano en 1994. Lamentamos que recién 20 años después se tome en cuenta esto, pero también es un punto fuerte porque sabemos que 2 décadas después es necesario hablar una y otra vez acerca de estos hechos. Este caso no se debe olvidar nunca, hay que evitar que caiga en la trivialidad. Y es que por muchos años se criticó la lentitud y pasividad de Francia para procesar a este exoficial del gobierno Hutu, capturado en 2008 en la isla francesa de Mayotte, cuyo juicio iniciará mañana. Vale recordar que en 1994 el asesinato de Juvenal Habyarimana desencadenó una serie de masacres del régimen Hutu contra la minoría Tutsi, que terminó con la vida de al menos 800.000 personas. Muy bien, vamos a hablar de este genocidio pues de Ruanda, que el intento de exterminio es de la población Tutsi, ¿no? A ver, cuéntanos un poco para recordar esta matanza. Sí, este es uno de esos casos paradójicos en donde la división entre Hutus y Tutsi no era una división fundamental en la sociedad ruandesa antes del periodo colonial, pero las autoridades coloniales alemanas y luego belgas empiezan a dividir a la población en función a lo que ellos consideraban razas,
Hutus y Tutsis, y empiezan a dar una serie de ventajas a la minoría, los Tutsi. Por ejemplo, ellos podían acceder a las escuelas a diferencia de los Hutus, la mayoría que se mantenía desposeída, en lo que era una táctica colonial habitual. Coopta una minoría de la población local para que no se unan todos en tu contra. El problema o la paradoja es que, terminado el colonialismo, esa división ya había calado profundo en la sociedad ruandesa. Los Tutsi eran una minoría de un 15% que era percibida como una minoría privilegiada, y un gobierno de mayoría Hutu, pero al que se oponía también un sector de los Hutus de Ruanda, llamó deliberadamente a mediados de los 90 una campaña de exterminio contra los Tutsi, que lo más escalofriante aquí es que no es que se tirara una bomba atómica o cosa por el estilo, básicamente fue una campaña de exterminio a golpe de machete, de la cual participó civiles, ¿no? Hay fotos de Ruanda que son inenarrables, ¿no? Como una madre con un niño a sus espaldas matando a machetazos a otra mujer presuntamente Tutsi o Hutu moderado. Pero estaba yo leyendo, por ejemplo, que no hay, o sea, a simple vista no hay ninguna diferencia entre Tutsis y Hutus. O sea, era simplemente decir que lo eras o porque vivías en un barrio. O sea, ¿cómo era la diferencia? El colonialismo es el que crea esta idea de que primero trae el concepto de raza que no existía a nivel local, y establece que Hutus y Tutsi presuntamente eran razas distintas, pero hablan la misma lengua, tienen la misma religión, más allá de algunas diferencias socioeconómicas, no hay en realidad grandes diferencias culturales, ¿no? Claro, el parte del problema para Francia de este asunto es que ese gobierno que fomentó y perpetró el genocidio contra un sector de su propia población, era un comprador privilegiado de armas de Francia y tenía una buena relación con Francia antes del genocidio. Muy bien, dejamos Ruanda y nos vamos a Tailandia, ya que celebró sus elecciones generales en medio de disturbios aislados generados por la oposición. Los manifestantes antigobierno han amenazado con protestar hasta lograr la anulación de la elección. En medio de disturbios y fuertes medidas de seguridad, Tailandia celebró con mucha tensión las elecciones generales anticipadas que pretenden atenuar la crisis política en el país. Los opositores impidieron la votación en algunos centros de Bangkok y del sur, por lo que será necesario realizar otras elecciones para completar el parlamento. Pero la resistencia más fuerte ha llegado un día después, y es que los manifestantes han amenazado con la convocatoria de protestas masivas que tienen como objetivo la anulación de la elección. Es difícil tener cualquier tipo de gobierno legítimo elegido, ya que el principal partido de la oposición ha boicoteado el proceso. Así que mientras un jugador importante como este decida no participar, el resultado será un problema. Pese a la fuerte oposición a las elecciones, la bolsa de valores de Bangkok registró un aumento de 18,53 puntos, aunque el director del Instituto de Seguridad y Estudios Internacionales, Thitithep Pongsudhirak, también considera que si persiste la parálisis política en el país, esta tendría graves consecuencias en el estado financiero de Tailandia. Bien, nos vamos hasta Israel. Fuertes críticas ha recibido John